Tengo algún tiempo creando conciencia en los dominicanos con respecto del problema que hay entre la República Dominicana y Haití. Todos los días, señores, sucede algo que directamente o indirectamente afecta a la República Dominicana. Y miren cómo las cosas de alguna forma nos las ocultan, de alguna manera no quieren, obviamente, que nos enteremos, pero afortunadamente existen medios alternativos y periodistas que están comprometidos con el bienestar y la seguridad de la República Dominicana. Y miren, señores, en estos días salieron audios donde se pone muy claro cómo algunos miembros de estas organizaciones criminales que están dominando Haití se estaban preparando en la frontera, en algunos puntos, ahora por ejemplo fue en Jimaní, para poder ingresar a la República Dominicana. Afortunadamente pudieron capturar a uno de esos miembros de esa organización que estaba siendo buscado por la policía haitiana, donde decían que era muy peligroso, y lo capturaron, lo regresaron a Haití y bueno, le dieron, de su propio chocolate, o sea, es decir, le quitaron la vida de una manera muy, muy grotesca. Afortunadamente es uno de los que se pudieron capturar, pero todos los días suceden acontecimientos sumamente drásticos. Por ejemplo, la policía haitiana le quitó la vida a 3 de estos miembros de esas organizaciones. Y en venganza, el señor Barbecue, que se ha asumido esa responsabilidad, le quitó la vida a 2 policías de Haití, precisamente en represalia por haber desaparecido a esos 3 integrantes. Mientras sucede todo eso en Haití, mientras en Barahona capturan a otros 68 haitianos ilegales, mientras en Pedernales vuelven a capturar a otros, en fin, el gobierno está construyendo casas para alojar a esos inmigrantes antes de ser deportados. Estas 5 casas se están construyendo, bueno, son 5 localidades donde se están construyendo estas casas. Según el Instituto de Migración de la República Dominicana, se están construyendo estas casas en Dajabón, en Elías Piña, en Higüey y en Santiago. Oigan bien esto, el gobierno está invirtiendo dinero de tus impuestos para poder crear estos espacios para que esos ilegales haitianos por lo menos estén tranquilos ahí mientras se les devuelve a su país. ¿Qué significa eso? Que no importa que esos haitianos, que ya sabemos que algunos vienen a delinquir, que unos vienen a hacer, digamos, alguna tarea que viene encomendada por estas organizaciones criminales, que ya hay células de estos integrantes en territorio dominicano levantando información, viendo de qué manera pueden ingresar a este país, quizá para hacerlo mal hecho, quizá para seguir haciendo lo que están haciendo en Haití, de secuestrar gente para obtener recursos y que ellos puedan subsistir, puedan seguir financiando todas estas cosas que han afectado gravemente al pueblo haitiano. Eso lo quieren venir a implementar acá. Entonces, mientras está sucediendo todo eso, mientras ya el Consejo de Transición está nombrando a personas, está nombrando a gabinetes, mientras ya ese Consejo de Transición está guiado por los Estados Unidos de Norteamérica, mientras sucede todo eso, en República Dominicana el gobierno no había informado que en estas localidades se estaban construyendo esos espacios. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque de alguna manera podrían ser campos de refugiados. Oigan bien, se están construyendo este tipo de casas, así como lo hizo México en la frontera con Estados Unidos, porque hay más de 300,000 haitianos en México ilegales. Entonces el gobierno mexicano se dio a la tarea de que en la frontera con México, como estos ilegales quieren pasar a los Estados Unidos, empezaron a construir casas, albergues de alguna manera, para poder tenerlos ahí mientras se les deporta a su país. Eso es lo que está haciendo el Instituto de Migración de la República Dominicana. Construir estos espacios donde se le tiene que dar alimentación, donde se le tiene que dar agua y donde se le tiene que dar cierta seguridad a esos ilegales, porque no los van a tener ahí
para que pierdan la vida. Obviamente es responsabilidad del gobierno dominicano mantenerlos con vida. Pero si muchos de ellos vienen a delinquir, muchos de ellos están abusando del pueblo dominicano, muchos de ellos llevan años siendo ilegales, muchos de ellos vienen quizá como miembros de esas organizaciones criminales, ¿por qué habrá que tenerles de alguna forma esa comodidad? ¿Por qué gastar del dinero del pueblo dominicano para poder crear esos espacios para que ellos, mientras se devuelven a su país, tengan ciertas comodidades? Yo no estoy de acuerdo. Ya la República Dominicana ha hecho mucho por millones de haitianos que durante mucho tiempo han permanecido ilegalmente en la República Dominicana. He puesto varios ejemplos. Se les ha dado educación a sus hijos, a las mujeres que están embarazadas de haitianas se les atiende perfectamente bien, incluso hasta quizá mejor que la propia dominicana. La Altagracia, la clínica de la Altagracia prácticamente es un centro que solamente atiende a mujeres haitianas. El pueblo dominicano ha sido muy solidario con este pueblo haitiano durante mucho tiempo. Se le ha invertido mucho dinero también. Ellos vienen aquí a consumir agua, electricidad, en fin, y muchos de ellos no trabajan, muchos de ellos no colaboran con los impuestos. Y finalmente, ya se ha estado siendo muy solidario con ese pueblo. ¿Por qué todavía hacer esto? Esta noticia no repercutió en ningún medio electrónico de información. Apenas y media cuartilla le dieron a algunos diarios en redes sociales, porque ni siquiera en el periódico impreso estaba. ¿Qué nos están diciendo con esto, señores? Tenemos que crear mucha conciencia de que este problema va más allá de lo que ustedes pueden pensar. Y este problema no se trata de partidos, no es un problema de ciertos miembros del sistema político dominicano. Este problema es de país, este es un problema nacional que poco a poco, como les he venido diciendo, están implementando este plan de paso por paso para que finalmente esta isla sea sola una y que la República Dominicana, como un país más próspero que Haití, entonces se haga cargo de esos 11 millones de haitianos que están en pobreza, que están sufriendo demasiada violencia, para que esto se pueda acabar. Los Estados Unidos de Norteamérica, que supuestamente están haciendo toda una labor para poder apaciguar o llevar la paz a ese país, pues obviamente juegan con doble moral. Por un lado, están convocando a las Fuerzas Armadas o a la policía de Kenia. Se supone que ya se les dio $200 millones para que esa comisión de policías extremadamente preparados lleguen a Haití para poder enfrentar a estas organizaciones criminales. No se ha llevado todavía a cabo. Se supone que los Estados Unidos de Norteamérica han mandado diferentes miembros del ejército para poder, digamos, ir tanteando los terrenos, ir como poniéndole las cosas más fáciles a los policías kenianos para que lleguen con toda tranquilidad y que lleguen con mucho más facilidad para poder dominar a estas organizaciones criminales. Pues tampoco se ha hecho. Los armamentos que tienen estas organizaciones son de procedencia norteamericana, son fabricación norteamericana. Quien se interesa por reconstruir ese país son las grandes empresas que están en los Estados Unidos. Estas organizaciones financieras que tienen tentáculos en todos los gremios de la vida productiva, como la construcción, en fin, petróleo, en fin, muchísimas cosas, como Vanguard, como BlackRock, que ya han hecho levantamientos de qué es lo que van a tener que hacer para reconstruir ese país. Y quien se va a llevar, obviamente, la mayor tajada del pastel son las empresas norteamericanas, así como lo están haciendo las mismas empresas que fabrican armamentos para poder suministrárselos a estas organizaciones, porque no son cualquier armamento que ellos tienen. Y no son cualquier persona que está en esas organizaciones, son personas que están entrenadas, que son profesionales en ese sentido de la violencia, que tienen armamento de grueso calibre. Ustedes simplemente se pueden dar cuenta cómo Barbecue no es un simple delincuente. Barbecue perteneció a la policía haitiana. Barbecue viene trabajando y viene preparándose y tiene, digamos, entrenamiento militar policial desde hace mucho tiempo, y varios de sus más cercanos hombres son policías, ex policías o son ex militares con entrenamiento, que saben lo que hacen. Y cuando te das cuenta que son organizaciones
que saben manejar la información, que saben manejar la inteligencia, que tienen equipos de comunicación sofisticados, que tienen la capacidad, por ejemplo, para secuestrar 2 tanques y prenderles fuego, por ejemplo, te das cuenta que no son cualquiera, no son delincuentes comunes. Y esto, obviamente, hay un trasfondo. ¿Quién los está apoyando? ¿Quién los está entrenando? ¿Desde dónde vienen? ¿Por qué y para qué? Y sabemos perfectamente bien, y se los he dicho muchas veces, este caos hace millonario a algunos cuantos. El caos es un gran negocio para algunas empresas que se dedican precisamente a eso, a fomentar el caos en países pobres para que ellos se puedan beneficiar a través de muchas situaciones, de armas, de alimentos, de medicinas, en fin. Por eso es que este tema haitiano se alarga y se alarga y se alarga, porque no le conviene al máximo poder que esto se solucione, porque entonces va a dejar de ser negocio. ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, los policías kenianos lleguen y sometan a esas organizaciones criminales de Haití? ¿Qué va a pasar? Que van a entrar entonces los norteamericanos, entonces van a entrar a empezar a construir. Pero ¿qué más? ¿Qué va a pasar cuando no hay recursos naturales en esa parte de la isla? Cuando sabemos que no hay petróleo, cuando ya el oro y la plata que en algún momento tuvo Haití ya se acabó. Entonces los norteamericanos saben perfectamente que no tienen recursos naturales y que no hay nada más que buscar en ese pedazo de la isla, porque si lo hubiera, estuvieran ahí desde hace mucho tiempo, así como lo estuvieron en la década de los 90. ¿Ustedes se acuerdan? Los Clinton eran protectores del pueblo haitiano, vivían ahí. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, señores, de lo que está sucediendo, y a mí me preocupa mucho esto. Esta información que nos querían tapar, o que el gobierno no quería que nos enteráramos de la construcción de estas localidades o de estos espacios para poder tenerlos. Escríbanme aquí abajo en la cajita de comentarios, los voy a estar leyendo. ¿Ustedes están de acuerdo que el gobierno dominicano invierta dinero para que se creen estos espacios en diferentes localidades de la República Dominicana para albergar a estos indocumentados haitianos? El pretexto o el argumento que nos dan es que mientras son devueltos a su país, pero ese mientras obviamente tiene un espacio y un tiempo, y en ese espacio y tiempo hay que alimentar a esa gente, hay que mantenerla hasta con aire acondicionado o con abanico, hay que mantenerlas vivas, porque si no, entonces el problema es más fuerte para el gobierno de la República Dominicana. Así que no sé qué piensen ustedes, me gustaría saberlo. Compartan este video, es muy importante para mí que este mensaje pueda llegar y que se pueda crear conciencia, porque este problema se está agravando cada vez más. Yo les dije en videos anteriores, dejen que pase la reelección de Luis Abinader y que tome posesión para que ustedes empiecen a darse cuenta cómo esos campos de refugiados se van a empezar a instalar. Y esto para mí es un indicio de eso. El empezar a construir esas 5, digamos, casas en diferentes localidades. Ya el director de Migración, Venancio Alcántara, dijo a través del comunicado de prensa que él ha visitado algunas de estas localidades para ver cómo van las obras, pero finalmente el pueblo dominicano no sabía de esto. Así que tenemos que estar muy pendientes, tenemos que crear conciencia, tenemos que estar alertas, porque esas organizaciones están tratando de ir metiendo poco a piezas claves de sus organizaciones para que empiecen, digamos, a monitorear el terreno de este lado. ¿Por qué? Porque cuando de verdad los Estados Unidos se decida a intervenir drásticamente con una fuerza militar poderosa, ¿a dónde van a salir corriendo esos integrantes de esas pandillas que yo les he estado diciendo? No hay forma más que para la República Dominicana. Son 391 kilómetros que el gobierno dominicano no puede controlar, porque no hay recursos, ni recursos humanos, ni monetarios, para que cada metro de esa frontera esté custodiada. Y mientras el ejército, mientras migración, mientras la CESFON está ocupado protegiendo Dajabón, Elías Piña, Pedernales, donde se encuentra la mayor cantidad de haitianos, hay más lugares, más localidades donde no hay vigilancia, donde ya esa gente identificó
que es más fácil poder ingresar a la República Dominicana, aunque tengan que caminar más días, aunque tengan que meterse en la montaña o lo que sea, pero saben que no hay tanta seguridad y por consiguiente están entrando por ahí. Más las mafias dominicanas que están asociadas con estas mafias haitianas, donde intercambian, ¿no? Negocios, donde hacen que diferentes cantidades de haitianos pasen para acá y que cobran de 7,000, 8,000 o 17,000 pesos, pues obviamente menos se va a poder tener ese control. Pero cuando se empiece a organizar ese país en el sentido de ir acabando con estas organizaciones criminales, todos esos pandilleros, todos esos delincuentes que están siendo buscados por la policía, por el ejército, van a pasar de este lado. Esa es la mayor preocupación y lo están haciendo ya paulatinamente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención en esta problemática, sobre todo en la frontera. La frontera dominicana sigue siendo vulnerable, sigue siendo insegura, sigue siendo corrupta, para que esas organizaciones y los de este lado también, las organizaciones maliciosas, antipatrióticas, dominicanos que no están interesados en la soberanía ni proteger el terreno dominicano, sino que solamente están preocupados por hacer negocio y enriquecerse con esos ilegales, pues va a complicar cada vez más la situación. Así que estemos pendientes, compartan este video, recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero, nos vemos hasta la próxima.